siéntanse pues con la confianza de preguntar todo lo que consideren. Vamos a hacer una aclaración importantísima porque cuando hablamos de datos personales, cuando hablamos de la data, generalmente el tema se confunde con el asunto ciberseguridad. Entonces vamos a enfocarnos en inteligencia artificial con los datos personales. Pero para poder empezar, vamos a ver ese preámbulo de lo que en otras ocasiones ya hemos estado hablando. Y entonces resulta que el impacto económico en todo el mundo de la inteligencia artificial proyectado hacia el año 2030 va a ser de aproximadamente 20 trillones de dólares. Imagínense la participación de mercado que va a consumir la inteligencia artificial proyectado a los próximos 5 o quizá los próximos 6 años. Esto va a tener un crecimiento anual constante de un 16% por año, contribuyendo al 3,5% del Producto Interno Bruto en el mundo. ¿Qué sucede con América Latina y qué sucede con Colombia? América Latina, los gastos o los servicios o las inversiones en tecnología en América Latina van a estar creciendo por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto y la tecnología. Hablando de todos los sabores de la tecnología, telecomunicaciones, desarrollo, inteligencia artificial, todos estos elementos se van a incorporar con un crecimiento por encima del Producto Interno Bruto de cada uno de nuestros países, en donde se aplican políticas serias en cuanto al entorno de transformación digital y todo su ecosistema. ¿Qué significa eso? Y ustedes van a decir, bueno, Juan Carlos, ¿qué tiene que ver esto con la charla de inteligencia artificial y la protección de los datos personales? Pues tiene muchísimo que ver, porque aquellas personas que estamos involucradas en los entornos tecnológicos, aquellas personas que estamos involucradas en todos los escenarios de tecnología, llámese desarrollo, implementación, arquitectura, hardware, software y todas las 40 profesiones nuevas que aparecen con la inteligencia artificial, vamos a contribuir al crecimiento de nuestros países por cuanto la tecnología va a crecer por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto de los países. Entonces, veamos la fuerza y la importancia que tiene la inteligencia artificial, el estar involucrados en escenarios tecnológicos y aparte de ello, la pregunta que usualmente la gente hace, ¿y los datos qué? ¿Qué ocurre con todos los datos que pasan por la inteligencia artificial? Bien es cierto, nosotros no podemos concebir datos sin inteligencia artificial, porque bueno, específicamente la inteligencia artificial, va a depender de la cantidad de datos que nosotros vamos a ver dentro del mercado. Eh, por ejemplo, para recapitular un poco ese antes de lo que pasaba con la inteligencia artificial, antes hablábamos de Internet de manera individual, de la nube de manera individual, de la movilidad de los datos en mis teléfonos o en mis computadores, así y los accesos a bases de datos de manera individual. ¿Y qué pasa con el año 2021 o 2022 al 2024? Pues empezamos a trabajar en una serie de plataformas y una serie de comunidades. ¿Qué significan esas plataformas y comunidades? El robustecimiento de las redes sociales, el tema de los servicios hacia la nube, todos los as a service, plataformas como servicios, software como servicios, hardware como servicios, seguridad como servicios, y todo eso va a converger en un escenario que hoy en día ya denominamos la inteligencia artificial generativa y en el crecimiento hacia el 2035 y mucho más, simplemente se está poniendo el 2035 como otro hito que va a traer otra serie de elementos tecnológicos. Vamos a hablar de inteligencia artificial en todas partes. ¿Cuántos de ustedes? Y es una pregunta que hacíamos la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes no han utilizado y ténganlo presente para que lo introspecten? ¿Cuántos de ustedes no han utilizado alguna
aplicación o no han sido partícipes de algún caso de uso de inteligencia artificial. Y la otra pregunta, ¿cuántos de ustedes, cuando instalan una aplicación o un producto digital, simplemente aceptan los términos y no leen toda la política que aparece cuando estoy instalando, que dice acepte las políticas para continuar? Muy pocas personas leemos esas políticas, ¿están de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento es cuando comienzan esas dudas sobre la protección de los datos personales, cómo manejo yo mis datos y a qué me enfrento cuando hablo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene unas pautas éticas y quienes han estado queriendo ordenar este asunto. ¿Y por qué digo yo quienes han estado queriendo ordenar este asunto? Porque es que el Banco Interamericano de Desarrollo en un momento determinado quiso promover un uso ético de la inteligencia artificial. Es decir, esto no es del 2025, ni del 2024, ni del 2023. Viene desde mucho antes que el Banco Interamericano de Desarrollo quiso decir, bueno, aparece la inteligencia artificial, entonces tenemos que buscar cómo promover ese uso ético de la inteligencia artificial. Y ese uso ético de la inteligencia artificial, pues se va hacia la parte de la presencia humana y la supervisión de las herramientas y soluciones para la protección de los datos, una infraestructura sólida en aspectos técnicos, en aspectos lógicos, en aspectos de seguridad y en un aspecto bien importantísimo que son los algoritmos, las políticas de privacidad y de gobierno de los datos, los estándares de transparencia y la priorización de diversidad, los protocolos de bienestar ambiental y social. Ustedes van a decir, bueno, ¿y esto por qué tiene que ver con los datos personales? Pues claro, porque la data se deposita en algún lugar del mundo, en algún data center que apunta hacia algún servicio de nube y evidentemente son elementos que consumen recursos en un mundo en el que nosotros ya estamos hablando y pensando en verde. Y finalmente, esa responsabilidad corporativa. Cuando aparece el Banco Interamericano de Desarrollo tratando de establecer esa promoción o esa manera como promueve ese uso ético de la inteligencia artificial con estos puntos que les estoy mencionando, es cuando aparece en América Latina un puntaje o una manera de clasificación que se llama el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. ¿Y qué es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial? El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, tanto en 2023 como en 2024, es aquel ente que se ha encargado de revisar, uno, la inteligencia artificial, dos, esa ética, tres, esos puntos que mencionamos hace un momento, y cuatro, el establecimiento de la seguridad de la información, la seguridad de los datos personales frente a la utilización de la inteligencia artificial en América Latina. Entonces, observemos que desde el momento en que comienza a hablarse de inteligencia artificial, inicia la preocupación de lo que estamos viviendo en ese momento en que la evolución tecnológica está creciendo de una manera vertiginosa. Hasta el momento me están escuchando, ¿está todo correcto? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ahora, ¿qué sucede con el debate frente a los datos en el uso de la inteligencia artificial? Y hago el énfasis en el uso de la inteligencia artificial para que no se confunda y se traslade hacia el escenario de ciberseguridad, porque es otro punto de otro foro y otra charla. La regulación se encuentra en un momento crucial, está marcado por la fragmentación que hay en este momento en muchos países y sin el ánimo de involucrarnos en escenarios políticos, nada más miremos lo que está sucediendo con Estados Unidos desde hace más o menos un mes, cuando empezaron a suceder una serie de políticas eh, de orden interno del país, pero que hacia el exterior han generado algunos inconvenientes y ya han empezado a generar algunas fragmentaciones o rupturas frente a algunos socios comerciales que al mismo tiempo dependen de la
inteligencia artificial. ¿Cuál es el debate dentro del modelo de inteligencia artificial y los datos personales y su protección? Tres escenarios importantes: la confidencialidad, la integridad de los datos y de la información, y evidentemente y de manera mayor y prioritaria, la disponibilidad de la data. Vuelvo y les comento. No hay datos, no hay inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial necesita la Big Data para hacer procesamiento y que todo el proceso de Machine Learning y Business Intelligence tome decisiones y tome evaluaciones y análisis para que se pueda eh, gestar o funcionar la inteligencia artificial. Entonces, dentro del índice latinoamericano de inteligencia artificial que clasifica y determina qué tan serio un país ve la inteligencia artificial y su protección de sus datos, no hay que dejar de lado también que la UNESCO, la OCDE y la ONU han establecido una serie de pautas fundamentales para el uso de la IA responsable. ¿Y a qué se refiere esa IA responsable? Esa IA responsable es la promoción, el promover ese uso ético. Mientras que estos entes se están encargando de promover un uso ético de la inteligencia artificial, entonces, por otro lado, la Organización Internacional de Estándares está buscando cómo reducir brechas y establecer unos protocolos muy fundamentados y muy precisos para que se pueda establecer esa construcción de algoritmos, de programas, de elementos para la toma de decisión y no sea tan etéreo y tan variado como lo es cada política de datos personales en cada uno de los países. Aparte de ello, el año anterior, perdón, en el 2023, hubo dos cumbres bastante importantes. El Summit de Seguridad en la Inteligencia Artificial y otro que fue el Grupo de los Siete que hicieron un evento en Hiroshima donde se habló también de la inteligencia artificial, los procesos en la inteligencia artificial y la sensibilización de poder establecer reglas del juego para la protección de los datos personales de las personas que utilizan servicios y productos basados en inteligencia artificial. Entonces veamos que ante la pregunta de mucha gente, ¿y mis datos qué? Y las cosas que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que está pasando con eso? Pues entonces veamos que hay unos entes muy adelantados en cuanto a la regulación, el ordenamiento, la inclusión y el entender el estado del avance de la inteligencia artificial, aun cuando algunos otros, por ejemplo, la UNESCO, la ONU, tienen otra política que es identificar oportunidades, reducir brechas y presionar a que existan algoritmos éticos. ¿Qué significa algoritmos éticos? Que un algoritmo de inteligencia artificial no se vaya a ir a robar los datos de alguna empresa si tiene acceso a su información, que los NDAs de manera administrativa o civil o de acuerdo al derecho, que los NDAs tengan ciertas cláusulas dentro de los documentos. Un NDA, para quien no lo sabe, es un acuerdo de confidencialidad. Entonces, para que todas estas cosas sean más robustas. Y definitivamente han aparecido en América Latina algunos documentos o algunos acuerdos, que es, por ejemplo, la Declaración de Santiago, en Santiago de Chile, donde se ha hablado de algunas reglas importantísimas en cuanto a inteligencia artificial se refiere. El problema de los datos personales y la inteligencia artificial era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? No hay un marco regulatorio eh, global que sea uniforme y diga los datos tienen que ser tratados de esta manera, A, B, C. ¿Por qué? Porque cada país está estableciendo sus propias legislaciones, cada país lo ve con una seriedad diferente al otro país, pero lo que sí es cierto es que en algún momento, tanto estos entes como estos entes
y otros elementos de orden ingenieril, por decirlo de alguna manera, tendrán que homologar ciertos procesos, ciertas leyes, ciertas normas del juego para que haya una protección en los datos más blindada para cada uno de los usuarios. Antes de entrar al escenario latinoamericano, veamos nada más qué es lo que está pasando frente al debate de los datos personales en cada país. Y veamos los tres gigantes del planeta. Primero, ¿qué está pasando con China? Lo que pasa es que China está invirtiendo en, eh, de manera política, no sé si será una manera responsable de hacerlo o no, porque no es hacer un debate político, pero lo que está haciendo China es invertir desde gobierno junto con algunas empresas o junto con las empresas para en esas inversiones hacer una regulación de la moderación de los contenidos, proteger los datos personales, garantizar un uso responsable de los algoritmos. Entonces veamos que un país como China está haciendo una inversión en tiempo, en académica, una inversión en tiempo académica y una inversión en ingeniería para poder hacer una regulación del respeto de los datos personales. China está fomentando esa colaboración pública y privada para hacer esa evaluación constante de las políticas de inteligencia artificial. ¿Y qué significa constante? Pues es que es un país que cada año está debatiendo de cómo mejorar la seguridad de los datos personales para los clientes sin necesidad de cortar el flujo de información para que la inteligencia artificial pueda trabajar. Por otro lado, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos está invirtiendo a través de la empresa privada en investigación y desarrollo y se está adaptando a las normas que le está dando cada estado y se está sujetando a una norma nacional total federal. ¿Y qué es lo que está pasando con Europa? Europa, como es un conglomerado de estados, países, reinados, entonces está clasificando la inteligencia artificial de acuerdo a su nivel de riesgo. Está imponiendo requisitos más estrictos dependiendo del país. Por ejemplo, no es lo mismo y hasta donde la lectura y el informe del índice latinoamericano de inteligencia artificial no es lo mismo establecer ciertas rigurosidades en cuanto a la seguridad de los datos en inteligencia artificial en Inglaterra, por ejemplo, a hacerlo en Grecia. ¿Por qué? Porque ellos tienen probablemente ya un estadístico y una métrica y una medición en donde se establece donde hay más hackers, donde hay inteligencia artificial enfocada a cierto producto, a cierto servicio, para ellos poder estar estableciendo ese nivel de riesgo, esa imposición de requisitos para poder promover ese uso ético de la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Definitivamente Europa no se ha logrado homologar del todo, aunque América Latina y muchos países de Occidente han preferido tener como columna vertebral su ley de protección de datos basado en la europea que en la de Estados Unidos. Por ejemplo, México tiene la Ley Federal de Protección de Datos Personales, Colombia tiene el Habeas Data, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Como les decía, la Organización Internacional de Estándares, mientras la ONU, mientras la UNESCO, mientras la OCDE se están encargando del tema ético en cuanto a la parte legal, la parte de uso, la parte de utilización. La Organización Internacional de Estándares está tratando de hacer una vinculación internacional dentro del protocolo y la manera como se deben hacer los algoritmos de manera ética. ¿Qué está haciendo la Organización Internacional de Estándares? También está emitiendo una serie de conceptos importantes que los países deben de tener en cuenta para poder adaptarse a esas reglamentaciones internacionales de protección de datos, independientemente de de que cada país eh, eh, haga sus propias normas, haga sus propias leyes y definitivamente pues haya
lo voy a decir entre comillas, un orden y un control o una homologación, ya que esto ha sido un problema latente dentro de cada país frente a la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Imagínense el dato, son 15 países los que están ausentes de los estándares tanto de la Organización Internacional de Estándares de la ISO como de la UNESCO, la ONU, en fin. Entonces, 15 países que en este momento están por fuera del foco de la protección de los datos personales frente a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa en la OSI o en la ISO? Llámenlo como quieran. Hay tres países importantísimos, Uruguay, México y Perú. ¿Y qué hacen esos países dentro de la Organización Internacional de Estándares a nivel técnico? Son observadores y participan dentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. ¿Qué significa eso? Que si la OSI o la ISO emitió algún comentario o emitió alguna sugerencia de cómo proteger los datos, estos países adaptan esa información, la replican, y otros países que no tienen esa participación como observadores o como tomadores de decisión, lo toman como ejemplo y vienen y lo aplican a otros, a nuestros países. Brasil, por otro lado, por ser miembro del G20, él participa con un derecho pleno y con una relevancia tal que ellos pueden emitir sugerencias de qué se debe de hacer con los datos, cómo se deben de proteger, cómo se debe hacer para poder establecer esos estándares internacionales. Entonces veamos que hay unos países observadores a la hora de establecer esa ética de los algoritmos. Hay otro país en el continente latinoamericano, en la sección latinoamericana del continente americano, que se está encargando de tomar decisiones y de decir, esto debería hacerse de esta manera, y son cuatro países que le están dando muchísimo peso a la región en cuanto a cómo se deben establecerse normas, reglas y políticas frente a la protección de los datos. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿O dejamos las preguntas para el final, Mari? Por el momento no tenemos nada en el chat, Inge. Si deseas, Perfecto. continuamos y al final validamos Su- preguntas. Muchas Súper gracias. bien. Y espero les esté gustando la charla y espero el contexto de la conversación esté bastante interesante para ustedes. Así Eh, es. Entonces, retomando un poco el tema y hablando ya para el escenario colombiano, muchos de ustedes van a decir, bueno, Colombia aquí no está figurando. ¿Qué es lo que está pasando con Colombia? Ah, bueno, lo que pasa es que independientemente de que Brasil sea un tomador de decisión en el foro del G20 para hablar de estos temas, de que Uruguay, Perú y México estén trabajando en la toma de decisiones frente a los algoritmos éticos con la Organización Internacional de Estándares, Colombia es el quinto país en cuanto a adopción y evolución de la inteligencia artificial. Esto es un dato del Índice Latinoamericano de la Inteligencia Artificial. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Y qué pasa con Uruguay? Ellos iniciaron con la inteligencia artificial y con la reglamentación hacia la inteligencia artificial de manera temprana, razón por la cual estos tres países llevan una delantera considerable. Pero si nosotros observamos, Colombia es pionera en algunos escenarios de inteligencia artificial en el continente, por ejemplo, en la parte biomédica. Y eso ha contribuido a que Colombia esté en ese quinto lugar en América Latina en adopción y adaptación y crecimiento tanto de la inteligencia artificial como de la regulación de la protección de los datos en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con el resto de los países? Veamos que aquí hay una serie de países con una calificación muy baja. Esos son países que todavía
están en una fase de exploración y no han avanzado en inteligencia artificial, independientemente de que el 50 o 45% de las organizaciones en el continente ya están hablando, hablando de adoptar y adaptar inversiones enfocadas a la inteligencia artificial. Entonces, pero esta clasificación de Colombia depende de una serie de escenarios y de una serie de análisis del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Esos análisis y esos datos los vamos a ver a continuación para que identifiquemos Colombia en qué es fuerte, qué brechas le falta, tiene Colombia para poder seguir creciendo y avanzando y para que ustedes sepan y entiendan qué pasa con sus datos. ¿Verdaderamente son tan inseguros como mucha gente piensa? ¿O verdaderamente son tan robustos y las políticas son tan grandes que no tenemos, corremos ningún peligro? Entonces, a continuación ya vamos a ver algo de eso. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Y hablábamos sobre las tomas de las decisiones frente a inteligencia artificial. Resulta que aparte de lo que les mencionaba anteriormente, también hay una manera de poder medir a los países y es las iniciativas que tienen los países en organismos internacionales a la hora de querer hablar de inteligencia artificial y de la protección de los datos. Veamos que, que las empresas privadas en Colombia han estado representando al país en diferentes organismos internacionales, lo cual le da una calificación aceptable en la implementación de sus políticas, independientemente de que no sea obeedor o tomador de decisión dentro de otra serie de entes o de elementos que establecen este tipo de políticas. ¿Eso que le da a Colombia? Le da el poder, por ejemplo, de poder formular soluciones importantes y que sean tomadas en cuenta en otros entes. La UNESCO dice o la UNESCO promulga que un país que tiene una política seria en inteligencia artificial debe de emitir o suscribir por lo menos un tratado internacional para que sea tomado en cuenta, para que sea debatido y para que pueda ser adoptado o adaptado como sugerencia hacia los demás países. Entonces veamos que si Colombia tiene esta calificación de 100 en esa participación, eso significa que Colombia es un país que tiene iniciativa e intención dentro del escenario de la inteligencia artificial. Y entonces, ¿hacia dónde se incorporan esos posibles tratados internacionales o esas posibles intenciones? Pues para que se suscriban dichos tratados y se vuelvan una ley o una norma hacia la OSD, hacia la OSD, ay, perdón, hacia la Declaración de Santiago, hacia la Red Iberoamericana de Protección de Datos, hacia las alianzas para los gobiernos o para el Global Partnership en inteligencia artificial. Entonces veamos que Colombia no está tan mal en inteligencia artificial, aunque en un momento vamos a identificar algunas brechas. ¿Qué está sucediendo dentro del escenario colombiano? Veamos cómo está la relación del crecimiento de la inteligencia artificial, la protección de datos con la inteligencia artificial en Colombia. Y si nosotros vemos, vean que Colombia le lleva ventaja al resto del continente en cuanto a regulación. Y eso es protección de datos. Vean que Colombia, o veamos que Colombia está por encima de la media en cuanto a los datos. En cuanto a la participación internacional, Colombia está dentro de la media latinoamericana, pero tengamos en cuenta que hay 15 países que no están haciendo absolutamente nada, y perdón que lo mencione de esa manera, porque lo digo entre comillas porque probablemente sí estén haciendo algo, pero no está viendo nada considerable frente a sus políticas de protección de datos personales y de implementación de inteligencia artificial en sus países.
Hay un tema también importantísimo que la parte de investigación y desarrollo está un poco rezagada, pero la parte de investigación está bastante crecida y la adopción de la inteligencia artificial frente a la media de América Latina, observemos cómo se encuentra y veamos la visión que tiene Colombia e institucionalidad y credibilidad en inteligencia artificial frente a la media del resto de América Latina. Entonces, veamos que ahí hay un tema importantísimo porque Colombia está muy superior, incluso si lo comparamos con países económicamente grandes dentro de la región, como un Chile, como un México, como el mismo Brasil, en cuanto a visión e institucionalidad, Colombia está ligeramente superior que algunos de estos países. ¿Qué le está doliendo a Colombia en cuanto a la relación del crecimiento de la inteligencia artificial, el manejo de los datos, la protección de los datos y todas estas situaciones? Vean este punto, el tema del talento humano. Colombia está ligeramente por encima de la media. ¿Y qué significa? Que la inteligencia artificial, como les decía al comienzo de la charla, la inteligencia artificial ha traído un mare magnum de 40 o de casi 60 nuevas profesiones entre Data Analytics, Business Intelligence, computación cuántica, toma de decisiones, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial generativa, los analistas, los arquitectos, bueno. Todas esas nuevas ramas, todas esas nuevas tareas, el talento humano se está quedando corto. Hay una estadística, no la tengo para Colombia, pero en México, por ejemplo, hay un déficit de 1.200.000 plazas de trabajo por gente que no sabe inteligencia artificial, herramientas y todas estas nuevas labores. ¿Qué se necesita? A nivel institucional, una facultad de inteligencia artificial que ya esté trabajando de manera contundente y seria. Creo que Colombia ya lo comenzó a hacer y eso es muy positivo y es muy bueno. Pero aparte de eso, ha habido una diáspora de talento en Colombia que está muy capacitada en estas tecnologías novedosas, revolucionarias y nuevas, y están emigrando del país. Entonces el talento humano se está quedando corto. Y entonces imagínense, si el déficit en un país como México es de 1.200.000 plazas, perdón, El transporte. No, Inge, se activó un ah, micrófono. Puedes ok. continuar, por favor. Entonces, imagínense, si un país como México tiene un déficit de 1.200.000 plazas de trabajo año tras año hasta que salga el primer grupo de profesionales para que cubran todas esas necesidades de inteligencia Encontrar artificial, imagínense Colombia con la diáspora de profesionales colombianos que se van a otros cómo países pago. y que conocen el talento. Es Pero que, eso es para es, para es- el es que Daniel, se filtra el transporte, ruido, que se perdón. pasa Daniel, la ¿me cédula ayudas del con tu muchacho. micrófono, Pero por ahí favor? puedes transferir a él. Daniel Zapata. Darle un correo. Gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora, con base en esta relación que estamos observando, vamos a ver los puntos clave que tiene Colombia dentro de la medición del índice latinoamericano de inteligencia artificial enfocado a la protección de los datos personales. Veamos la dimensión la parte de los datos. La media en América Latina está en una calificación de 35,6. Veamos Colombia, ¿en dónde se encuentra? Colombia es un país pionero en el tema de la data. ¿Por qué? Porque Colombia ya está construyendo data centers. Pues no, el nombre de Valentina, si ese lo es el quieres transporte. Escribir. Sí. Y luego. Daniel Zapata, ¿me ayudas, por Gracias. favor, con tu micrófono? Gracias. Entonces veamos Colombia cómo está en un punto bastante superior, justo al lado prácticamente de Brasil, de Uruguay. Dentro de la métrica está Venezuela, de manera curiosa, y está Colombia o estos países dentro de el tratamiento de datos, está considerando interesantes políticas regulatorias a nivel empresarial en cuanto a disponibilidad,
a capacidad, al gobierno de datos y al uso de los datos y su impacto. Eso está generando, desde el punto de vista de Colombia, pues una confianza derivado de esta calificación. Hacia la parte de los gobiernos de los datos, veamos Colombia cómo se encuentra en este punto respecto de la media, pero veamos la brecha que hay frente a Brasil y Chile, que son dos países que ya tienen bastante experiencia eh, por encima de Colombia, y esto es un punto a trabajar dentro del mismo, dentro de las mismas políticas empresariales para mejorar esta calificación y aumentar la confianza que se tiene en el consumo, utilización y entrega de datos personales hacia aquellos elementos o entes que se encargan de utilizar los datos para la inteligencia artificial. Incluso tanto Colombia como México tienen una brecha bastante interesante, pero no deja de estar Colombia dentro de la media. Y observemos algo importantísimo. Brasil, Chile, México son las tres economías más importantes o más pesadas del continente. Colombia, eh, aunque es la quinta economía más poderosa, es un país que está invirtiendo muchísimo, muchísimo talento, tiempo, recursos para poder hacer esa mejora en la protección de los datos, hablando de la gobernabilidad o la gobernanza de los datos. ¿Qué es lo que pasa con el regulatorio en Colombia? El regulatorio en Colombia, si nosotros lo vemos, está también muy por encima de la media. Está también con los países importantes de la región. Veamos aquí a México. Veamos un Uruguay, como lo mencionábamos al comienzo de la charla, junto con Chile y junto con Brasil, pues ya nos tienen una ventaja, pero no significa que Colombia esté muy atrás. Veamos el otro paquete o el otro grupo de países que están muy por detrás de Colombia o muy por debajo de Colombia en cuanto a la regulación, el sistema regulatorio. De pronto les voy a spoilear otra lámina más adelante, pero aunque Colombia no tiene una regulación específica de los datos y su protección enfocada a la inteligencia artificial, las leyes que Colombia tiene en este momento han sido significativas para poder contener ese punto y ese elemento justo para que pueda haber confianza en la administración, entrega y confiabilidad de los datos. Otro punto importante, y es que los abogados o aquellos entes que se encargan de promulgar las leyes en nuestros países, no solamente en Colombia, no tienen la capacidad técnica, no deberían de tenerla porque no son técnicos, pero no tienen esa capacidad académica para entender la tecnología y la inteligencia artificial para establecer regulaciones un poco más precisas. Entonces, cuando hablábamos del punto del talento humano, también están incluidos estas áreas de conocimiento que deben estar actualizadas en cuanto a las nuevas tecnologías, actualizadas en cuanto a la inteligencia artificial para que sepan qué pueden legislar, cómo pueden regular y qué se debe de hacer antes de que ellos tengan un assessment o contratar a alguien que les haga un análisis para que ellos sepan de lo que están hablando en cuanto no solamente a la utilización de una aplicación, sino de cuál es el escenario frente, en este caso de Colombia, frente a América Latina, frente a todo el continente y frente al mundo en cuanto a estas regulaciones importantes. Si en este momento Colombia tiene unas regulaciones bastante interesantes, aunque les hace falta una actualización, y no digo solo Colombia, muchos países, pero estamos hablando hoy de Colombia. Entonces, ¿cómo sería si estos talentos se enfocaran o se especializaran un poco en el escenario de la inteligencia artificial?
Al final, ya vamos a hablar de la protección de datos y de la ética y de la sustentabilidad y seguimos viendo a Colombia en un punto superior sobre la media de América Latina cuando vemos países que ni siquiera han hecho una regulación seria. Es más, veamos este cuadro. O sea, son países que no han estado buscando el establecer unas reglas claras del juego para la protección de los datos, para el establecimiento de la privacidad de la información y por ende que la inteligencia artificial no se vuelva un ente anárquico en cuanto a ellos. Por eso la inteligencia artificial tiene que estar regulada y Colombia ya tiene cierta ventaja. Obviamente, pues nos falta una brecha muy grande frente al primero o frente al segundo, veamos a Uruguay en cuanto a su calificación. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? El empresariado colombiano, las empresas privadas están queriendo sujetarse a la norma que existe en Colombia en este momento y están pretendiendo buscar otra manera u otros modos de establecer esa protección de los datos personales en posesión de otros particulares que sean cuidados, protegidos, resguardados y vistos con seriedad. Si nosotros comparamos a Colombia frente al resto del continente, veamos que Colombia está muy por encima, obviamente está por debajo de aquellos países que ya tienen un par de años o unos 2, 3 años más adelante que Colombia en cuanto a evolución, tanto tecnológica, del regulatorio, como de implementación de nuevas políticas. Pero veamos que Colombia no es un país que está tan mal dentro de este escenario. Ahora, en cuanto a la ética, ¿a qué se refiere la ética? La ética del manejo de los datos, la ética de cómo estoy controlando la información, la ética de cómo se controla y los procesos del flujo de información. Y volvemos a lo mismo, aunque Colombia en este momento está muy pegadito de la media de América Latina, sigue siendo un país que está por encima de muchos otros en cuanto a estos puntos que son importantes. La ética de la generación de algoritmos, el buscar en foros internacionales qué otras políticas puede adaptar para que un país como Colombia pueda como lo menciono, pueda de pronto en un momento determinado ver esa inteligencia artificial con más seriedad y se emitan leyes de protección de esos datos. Ojo, esa protección de esos datos, y vuelvo y lo menciono como anteriormente se los había dicho, esa protección de los datos tiene que ser muy equilibrada porque si está muy coartada la ley, o sea, está muy estricta la ley, pues la inteligencia artificial no puede trabajar y no puede llamarse inteligencia artificial. Colombia definitivamente dentro de la estrategia no incluye un objetivo específico sobre protección de datos a inteligencia artificial, pero tiene tiene unas leyes que le están ayudando a proteger esos datos personales. Las instituciones o la institucionalidad asignan o son parte de esa estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Colombia, junto con otro grupo de países, son países que están viendo el asunto de la inteligencia artificial, el asunto técnico, el asunto de los datos de manera institucional, de manera tal que existen entes a nivel gubernamental dedicados a revisar este tema. Y hay políticas para la transformación digital que Colombia puede ir adaptando por cuanto les decía hace un momento que Colombia emite propuestas que son tomadas en cuenta para que se puedan convertir en un protocolo internacional. Entonces veamos la importancia que sí tiene Colombia dentro de la protección de los datos personales. Ahora, aquí yo puse tres drivers importantes en el mercado, tres desafíos que tiene Colombia frente a los datos personales. Y es, uno, un driver es la gran proliferación de propuestas legislativas que hay en todo el mundo. Colombia puede coger, empezar a mirar, puedo tomar esta me conviene, esta no me conviene, porque cada país se mueve con base en su cultura organizacional y la cultura tecnológica que tenga.
Las experiencias internacionales que Colombia tenga o que se presenten en el camino son un acelerador para poder llegar a hacer esta implementación. La calificación que tiene Colombia definitivamente es un driver para seguir adelante y cubrir esas brechas que se están presentando. Y de pronto, dentro de los desafíos y sin el ánimo de llegar a hablar de política, definitivamente para poder continuar esa regulación de la inteligencia artificial, más allá de un tema de polarización nacional o de polarización política, es esa voluntad política de verdaderamente creer, pensar o querer pensar en regular o en robustecer las regulaciones o las leyes que ya existen en este momento sin que se conviertan en un arma política para unos o para otros o para el que sea. La creación de nuevas instituciones regulatorias que se generen unas subdivisiones de pequeños entes que se encarguen exclusivamente de eso. Eso es un desafío porque aunque Colombia tiene institucionalidad, le hace falta un poco esa división. Y evidentemente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Es necesario capacitar funcionarios, aprovechar estructuras. De nada sirve que la ingeniería de Colombia sea una ingeniería de máximo nivel, respetuosa, con procesos determinados para la protección de datos, si por otro lado hay otro grupo de personas o que legislan o que ordenan o que organizan que no tienen esa capacidad o esa capacitación constante en cuanto a qué es lo que pasa con la protección de los datos personales y las nuevas tecnologías. Entonces, son elementos sugeridos los que les mencionaba, tanto los drivers como las, como los impedimentos que existen. Y definitivamente, si ustedes me piden, Juan Carlos, ¿cómo puede resumir la discusión del regulatorio frente a los datos personales y la inteligencia artificial? Son cuatro básicos. Uno, debo definir enfoques alineados a la estrategia del desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia. La revisión del sistema actual para ver qué nuevas leyes se incorporan, qué leyes desaparecen, qué leyes se robustecen. La armonización de las leyes colombianas con las leyes de los otros países o más allá de las leyes de los otros países, el acatar las sugerencias de la OSI, las sugerencias de los summits que se están haciendo en cuanto a protección de datos personales y regulación de la inteligencia artificial y lo que está sucediendo de las mejores prácticas que puede suceder en Europa, en China o en Estados Unidos. Y definitivamente seguir siendo un cooperador dentro de todas las instancias que se encargan de hacer que la inteligencia artificial sea trabajada con ética, con cooperación, con inclusividad y el establecer esas directrices. Entonces, yo creo que con estas recomendaciones muy personales, esta lámina ya es muy mía, no es de la documentación, yo creo que se puede establecer un punto de partida para poder entender qué pasa con los datos personales en la utilización de la inteligencia artificial y definitivamente poder darnos cuenta que Colombia no está tan mal en cuanto a la protección de los datos, en cuanto a la manipulación de los datos personales, por cuanto Colombia ha visto algunas políticas de manera seria frente a estos temas.